nos podemos convertir en comunicadores extraordinarios. Y les voy a decir algo, un comunicador, un buen comunicador, por ejemplo, si es un líder para el gobierno y quiere postularse para ser el presidente de su nación, ¿tiene o no tiene que ser un buen comunicador? Tiene que ser. Yo trabajé con un señor que es un empresario multimillonario que se ha candidateado varias veces para la presidencia de su país y ha perdido. ¿Y por qué ha perdido? Ha perdido porque no es un buen comunicador. Este señor tiene varias industrias. Su industria más importante es una industria de cemento. Tiene una de las empresas cementeras más grandes de América Latina. Y cuando alguien pregunta, dice el nombre de ese señor, y dice, ¿cómo lo describirías tú a este señor? Y la gente dice, es como una bolsa de cemento. Como el cementero, como una bolsa de cemento. Es un hombre serio, parco. Cuando le hace una entrevista no sonríe, no se comunica bien. Cuando dice algo daña a las personas, no sabe decir las cosas, no sabe decir las cosas en su momento. Sin embargo, es un gran empresario, es un hombre que hace muchísima obra social, invierte millones de dólares ayudando a la sociedad, haciendo parques, ayudando a los niños, a los ancianos, creando trabajos, es un filántropo, es un hombre de buen corazón, inteligente, honrado, etc. Pero sus destrezas de comunicación son pésimas. La última vez que yo lo vi, el señor se llama Samuel. Le dije, Samuel, te estoy dando mi tarjeta, le dije, para que consideres seriamente en convertirte en un gran comunicador. Porque si no lo haces, vas a seguir perdiendo las elecciones e invirtiendo y derrochando tu dinero en grandes campañas donde nunca vas a llegar a ser el presidente de tu nación. Y me dijo, sí, hermano, tienes toda la razón del mundo. Espero que esta vez entienda que tiene que convertirse en un gran comunicador. Este señor que está acá, ¿quién es? El presidente Ronald Reagan, ¿no es cierto? Este señor, antes de ser presidente de los Estados Unidos, ¿qué era? Era un actor de cine. Yo les pregunto, ¿un actor de cine es un buen comunicador o no? Es un buen comunicador. ¿Por qué? Porque un actor de cine no solamente tiene que actuar, tiene que portarse romántico, una mujer que ni la conoce, tiene que mostrarse enojado cuando en realidad está contento, tiene que llorar cuando en realidad quiere reír, o tiene que mostrarse en diferentes escenarios y circunstancias, parte de la filmación y de su trabajo y del rol que le está tocando filmar en la película. Y sin embargo, sus sentimientos están encontrados con su actuación. Por lo tanto, naturalmente, un actor es un gran comunicador. Y vamos a ver cuáles son los elementos para convertirse en un gran comunicador. Pero este señor, Ronald Reagan, se entrenó, habiendo sido artista de cine, se entrenó durante 5 años en las técnicas que hoy día yo les voy a enseñar, para convertirse en un gran comunicador. Y este señor se convirtió en un gran comunicador. Se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, un actor de cine que tiene que ver con la presidencia de un país. Pero no solamente eso, sino que jugó un rol preponderante en la historia del mundo. Se hizo un hombre sabio que entendía los tiempos, un hombre con valores, con principios, con profundo conocimiento, con una pasión por cambiar las cosas para bien, y con una iniciativa y una creatividad que llevó a los Estados Unidos a convertirse en la potencia más grande del mundo y a acabar con la Guerra Fría y a llevar a que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pueda introducir la perestroika como un cambio de mejoramiento para las libertades de sus ciudadanos. Entonces, un comunicador no necesariamente nace. Hay muchos de ustedes que han nacido con destrezas comunicacionales. Cuando yo voy a veces a visitar a algún amigo, voy a la casa y viene una niña, por ejemplo, y dice, ¿quieres que te lo cante? Pero
Claro, y se pone a cantar. ¿Y no quieres que te declame una poesía? Claro, y se pone a declamar una poesía. Esa niña o ese niño tiene una destreza innata, extrapersonal, extrovertida, de comunicación. Sin embargo, la mayoría de las personas no la tienen. Y les voy a decir, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, nosotros enseñamos también oratoria, por ejemplo. Se les preguntó a la gente, ¿tú podrías hablar en público? Y la gente dijo, no. ¿Por qué? No me animo. ¿Te da miedo? ¿Me da terror? ¿Qué preferirías? ¿Hablar en público o morir? Morir. Entonces le tienen terror a muerte, hablar en público. Hay gente que no se anima a hablar en público. Pero hoy día vamos a enseñar todas las destrezas que tú tienes que desarrollar para hacerte un gran comunicador. Yo he tenido oportunidades en las que he estado en auditorios con 10.000 personas. Entonces entraba al auditorio y se me ocurrió, levanto la mano así y los chicos se ponen a gritar, a aplaudir. Y en otra oportunidad llego a un lugar, un amigo mío nos invita a dar una conferencia, gasta un montón de dinero, nos lleva 5 disertantes del Leadership Institute, gasta mucho dinero en los aviones, llegamos a un hotel de 3 plantas con jacuzzi, sauna dentro del hotel, unos hoteles lujosísimos. El día de la conferencia, llego a la conferencia y habían 6 personas sentadas ahí. Y le digo a mi amigo, qué falta de capacidad de convocatoria. ¿Cómo que tienes 6 personas acá y gastaste tanto dinero para que vengamos acá? Me dice Miguel Ángel, estas 6 personas son las personas que toman las decisiones de esta nación. Y es solo para nosotros el entrenamiento. ¿Ok? En un auditorio así, no vas a entrar levantando la mano esperando que griten y aplaudan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que tu comunicación tiene que ser para un determinado momento, de una determinada forma, y qué es lo que tú tienes que desarrollar? Por ejemplo, cosas importantes de la comunicación. Cuando una persona te ve por primera vez, en los primeros 14 segundos de cuando te ve, se hace una idea de tu persona. En los primeros 14 segundos de lo que ve. Y esa idea, ese concepto, esa persona te va a juzgar, muchas gracias, por lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Te ve a ti. ¿Y qué es lo que ve en ti? Tu marketing personal. Por lo tanto, a las niñas, yo les recomiendo a las señoritas, a las señoras que están acá, las damas que están acá, que ustedes todos los días tienen que estar bien bañaditas, bien perfumadas, muy bien peinadas. Algunas que utilizan maquillaje, no hay problema, bien maquilladitas. Tienen que ponerse su mejor vestido todos los días sin excepción. No dejen su mejor vestido para una ocasión importante. Ya cuando se lo quieren poner ya no les entra. Están más delgaditas y les queda grande, ¿no es cierto? Entonces, la primera impresión. Ahora hay gente que dice, no, dicen, pues eso no debería ser así. ¿Y por qué debería importar mi apariencia física? Cuando lo que importa verdaderamente es mi corazón, lo que yo pienso, mi forma de pensar, mi cultura, mi educación. Estoy de acuerdo contigo, es verdad, no debería importar. Pero ¿saben qué? Vivimos en un mundo de realidades donde los deberían ser y no deberían ser no cuentan. Realidad es que las personas en los primeros 14 segundos que te ven, te hacen una impresión de ti. Por lo tanto, ya les he recomendado a las niñas lo que tienen que hacer, ¿no? Bonitas, bien peinaditas, bien arregladitas, y las mujeres son muy detallistas, y miran todo, la mujer mira mucho más que el varón. Para los varones, exactamente lo mismo, con excepción del make-up, de la pintura en la cara. Menos de eso, todo lo demás, lo mismo. Bien arreglados, bien perfumados, bien peinados, cada cuantito, llévense su peinecita. Yo tengo la peineta, se las voy a recomendar aquí para los jóvenes. No se nota, ¿no ves? Planita. ¿Sí? Tengo mi perfumita ahí en mi maletín. Tengo otra cosa
gatita a la boca, ¿no es cierto? Dos chisgatas así, un buen aliento, ya. Entonces lo primero que ven es su presencia física. Cuando camina, tira los hombros hacia atrás, quijada paralela al piso. No camines así. Cuando te sientas, no te sientas así. Yo hago entrenamiento en televisión, soy reportero de televisión. Y cuando se sientan mis estudiantes, para ver las primeras impresiones, porque hacemos la crítica, si tú te sientas hacia atrás, estás mostrando desinterés, no te interesa el tema, estás flojo, más parece que vas a dormir que vas a tener una entrevista. Por lo tanto, tienes que sentarte con una postura hacia adelante. Tu postura siempre debe ser hacia adelante. En las mañanas, cuando te levantes, y esto lo dije en la mañana, pero para los que no estuvieran en la otra conferencia, te miras al espejo y tienes que hacer I-O. I-O. A ver, hagan conmigo. I-O. I-O. Cuando conozcas a una persona, ¿cómo se llama tú? Muchísimo gusto. Qué gusto. Qué lindo conocer a una persona que viene y te da una sonrisa, ¿no es cierto? Cuando tú miras a un bebé, a hacer este experimento, lo miras al bebé, lo miras sonriendo, ¿no es cierto? Al bebé, y el bebé te sonríe a ti y ve que tu sonrisa es sincera. Aprende a desarrollar una sonrisa sincera. Yo siempre viajo en aviones y casi siempre, no sé por qué, me toca un bebé a mi lado. Y recién viajaba con una señora italiana con su bebé. Un bebé, como yo tengo 4 niños, me encantan los niños. Entonces me miran, yo los miro así, les sonrío y demás. Y un rato de eso la italiana dice, estoy en al baño, me dice, me lo pones a tu bebé encima para que lo cuide. Ni la conocía. Yo, bueno, y el bebé feliz ahí agarrándome el cabello y todo. Bien. Tienes que aprender a convertirte en una persona carismática. Les comento la historia de 4 mujeres que llegaron al Leadership Institute a hacer entrenamientos con nosotros. Y estas mujeres llegaron de Mongolia. Y luego trajeron a algunos varones, varios varones, llegamos a entrenar en 2 años como a 200 personas de Mongolia. ¿Cómo son los mongoles? Su cara seria, parecen hechos de piedra, un monolito. Son sumamente serios, son tan serios que los chinos les tenían terror. Los chinos construyeron la muralla china, que es el único objeto hecho por el hombre que se ve desde el espacio exterior, el único. Ceausescu en Rumania, y es un castillo que yo conocí, su parlamento, y él decía, quiero que este castillo sea el más grande del mundo, es el más grande del mundo, el parlamento y el palacio de los rumanos, y dijo, quiero que se vea de afuera del espacio, y no se ve, lo único que se ve es la muralla china, desde el espacio aéreo, desde el espacio fuera de la atmósfera. Entonces, ¿por qué construyeron semejante muralla los chinos? Por miedo a los mongoles. Uno, que han visto la película Mulan, ¿no es cierto? De los mongoles, los cuerpos serios, grandotes, así son como los mongoles. Entonces, cuando llegan a Leadership Institute los mongoles, llegan con su cara de piedra y se van con una sonrisa, pero de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, y les enseñamos porque es el proceso de comunicación. Entonces ellos volvieron a su país, lanzaron la candidatura presidencial y ganaron. Uno de los motivos fue porque se convirtieron en grandes comunicadores. Iban a la televisión y la gente decía, es algo raro, ¿cómo sonríen? Nadie aquí sonríe. Sonríen, debe haber algo bueno en lo que están diciendo, algo bueno se traerán. Y les comento que no solamente fue, me invitaron a Mongolia, yo fui allá, me dieron la más grande condecoración de los mongoles, que solo les dan a los mongoles. Contaba yo soy mongol también. Yo fui allá, entrenamos a más de 2000 mongoles, y mis alumnos entrábamos y salíamos del Palacio del Gobierno, y mis exalumnos ocupando los más altos cargos en el gobierno.
El presidente dijo: yo voy a traer libertad y prosperidad a mi nación, y lo hizo. Hoy día Mongolia es uno de los países más libres y más prósperos de Mongolia, del Asia. Entonces, este proceso de comunicación lo vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, las ideas tienen consecuencias. Por lo tanto, el segundo elemento, habíamos dicho que el primero es lo que las personas ven, se juzgan por lo que ven, ¿no es cierto? El segundo tema que juzgan las personas es tu tono de voz. A mí, si ustedes alguna vez han conocido así a un hombre así grandote, simpático, y cuando habla, su vocecita sale así toda como un silbido, un chillido. Eso dice, esa estatura no va con esa voz. ¿Sí? Y quieren que les diga algo, jóvenes, la voz se la cultiva. Yo canto muy bien, y no cantaba bien. Pero tienes que cantar, tienes que practicar. La voz se cultiva. Hay barítonos, hay gente que canta zarzuela, hay gente que canta las sopranos, todo eso. Hay historias extraordinarias de un señor que era un portero de un teatro y empezó a repetir lo que cantaban en las óperas y en las zarzuelas. Y un día el director del teatro llegó y pensó que su actor principal estaba metido por allá abajo, lo llamaba porque escuchó cantar a alguien con esa voz que tenía su tenor. Y cuando se dio cuenta, lo fue a ver, era el portero. El portero se convirtió hoy en uno de los tenores más extraordinarios. Entonces tú tienes que cultivar tu voz, porque eso es lo segundo que van a juzgar, tu voz. Yo estaba recién en Nairobi, en Kenia, estaba dando una conferencia ante 500 personas. Se apagó todo. La conferencia continuó, porque tengo la capacidad de hablarle a 500 personas con el tono de voz lo fuertemente necesario como para que me escuchen atrás. Pero eso tienes que cultivar, tu voz la tienes que cultivar. ¿Y cómo la cultivas tu voz? La cultivas a través de la repetición. Acostúmbrate a leer lo que estás leyendo, tus materias que estás llevando para estudiar en la universidad. En lugar de solamente leerlas y al leerlas estás repitiendo en tu mente, repítelas verbalmente y empieza a leer en voz alta. Demóstenes era tartamudo y fue uno de los mejores oradores de todos los tiempos. Siendo tartamudo, se iba a las playas, se ponía piedritas en la boca y empezaba a caminar y a declamar y a hablar y dar discursos y demás, y fue corrigiendo el hecho de ser tartamudo, y además se convirtió en uno de los oradores más importantes de todas las épocas. Cultiva tu voz. Si tu voz no es muy delgadita, es porque no lloraste demasiado cuando eras bebé. Te cuidaron bien y está bien. Pero vete allá, por las montañas, por algún lugar donde nadie te escuche y habla fuerte. Empieza a ejercitar tu voz. Grita fuerte hasta que te quedes sin voz. Y luego otra vez la recuperas y otra vez vuelves a hablar fuerte y empiezas a la ley del uso. Si tú usas tu voz, la vas a hacer más fuerte. Si la modulas bien, se va a hacer con mejor lírica, con mejor sonido. Cuando cantes vas a cantar mejor. Entonces, practica otro idioma, aprende otro idioma escuchando, repitiendo, y haz que tu voz pueda mejorar, porque esa es la segunda cosa que van a juzgar en ti. Y lo tercero que van a juzgar en ti es el contenido, lo que dices. Por lo tanto, para esto, tus ideas tienen que ser bien comunicadas y tus ideas van a traer consecuencias. Hay gente que puede tener una linda voz, tú la ves muy bien arreglada, su marketing personal está muy bien, pero cuando dice algo y tú dices, ¿cómo puede decir esa persona semejante barbaridad? De entradita perdió 100 puntos. Los puntos que se ganó con su presencia y con su voz, los perdió con el contenido. Entonces, tienes que tener un buen contenido, tienes que tener una buena charla, una buena conversación. Tienes que aprender a ser un buen comunicador. Y vamos a ver algunas destrezas más. Para ello tienes que practicar ser un buen comunicador. En televisión, nosotros hacemos entrenamiento en televisión. Muchos de ustedes,
si son líderes, van a ser entrevistados en televisión. ¿Qué tienen que hacer? Sus manos, miren acá, cruzadas, abajo, sin moverlas. Tuvimos recientemente un entrenamiento en televisión de un candidato al gobierno y hablaba así: sí, en mi gobierno, en mi país. Y cuando vimos el video, no se le veía la cara, parecía que tenía un abanico que le cubría la cara. Las manos, lo que menos muevas las manos cuando estás en la televisión, mejor. ¿Por qué? La televisión es cara. Cuando seas candidato, cuando tengas un producto que vender, o siendo un hombre de negocios, una mujer de negocios, quieres que los 30 segundos que te ponen en televisión la gente escuche tu mensaje, escuchen tu spot publicitario, sin distracción. Entonces las manos en la televisión se mueven lo mínimo. Sí puedes mover las manos cuando estás dando una presentación. Cuando estás dando una presentación para jóvenes, tienes que moverte, tienes que caminar. De lo contrario, los jóvenes empiezan a bostezar, luego se duermen y luego se van deslizando y salen al suelo. Se duermen, ¿es cierto? Entonces tienes que evitar que suceda eso. Tienes que saber cómo comunicarte en qué escenario. Y tienes que practicar. Entonces, se necesita carisma para comunicarse eficientemente. Y ese carisma lo vas a desarrollar no solamente con el I.O., sino que ahora hay una segunda técnica importante. Después de que has practicado el I.O., que es sonreír, te vas a decir al espejo: qué lindo que estás hoy día, o qué linda que estás hoy. Tú puedes conseguir todos tus objetivos. Eres la mejor alumna de la Universidad de San Carlos. Eres una triunfadora, un triunfador. Todo lo que puedes y todo lo que quieres lo vas a alcanzar en la vida. Di cosas buenas sobre ti. Ya tenemos un mundo suficientemente complejo que nos está poniendo trabas y barreras y nos está mostrando de que el mundo es imposible, que no hay nada posible para hacer. Sin embargo, si tú dices cosas que probablemente no son realidad todavía en tu vida, se van a hacer realidad. No digas: ay, qué feo que estoy hoy, no te miras, qué desastre. No, di cosas buenas sobre ti, crea tu autoestima. Cuando estés con otras personas, pon reglas del juego. Yo les decía a mis amigos, mis grandes amigos que tengo hoy, yo les decía: si ustedes van a decir algo de mí en público, no pueden decir nada malo. Yo tampoco voy a decir nada malo de ustedes. Si voy a decir algo malo, va a ser mirándote a los ojos y te voy a decir las cosas que estás haciendo mal para que las puedas cambiar, porque te quiero como amigo. Pero te lo voy a decir en privado. En público, habla bien de tus amigos y pones las reglas del juego a tus amigos y diles: cuando hables de mí, vas a hablar bien. Y tiene que ser así, porque así ustedes se van a ir encumbrando, se van a ir fortificando, se van a ir apoyando, van a ir mejorando su autoestima. No digan las cosas malas, por envidia, por esas pequeñas, a veces esos pequeños sentimientos que tenemos como seres humanos que no necesariamente construyen. Otra técnica importante de la comunicación, que ustedes la van a recordar. Si ustedes han visto, mientras esta charla he estado dándola, yo los he mirado a todos y cada uno de ustedes. He mirado hasta los últimos de allá, del final, los que están parados allá, que no han tenido asiento para sentarse, hasta todos los que están sentados aquí al frente, ¿sí o no? Esa es una técnica de la comunicación. Tenemos en los Estados Unidos a quien fue el speechwriter del presidente Ronald Reagan, el que le hacía los discursos al presidente. Él da charlas de oratorio. Y él dice: ¿cómo lo haces? Miras el centro del auditorio y vas barriendo con la mirada. Barres izquierda, derecha, centro. Y vas más atrás. Izquierda, derecha, centro. Vas más atrás hasta llegar hasta la última persona de atrás. ¿Por qué tienes que mirar a los ojos de las personas con las que estás hablando? Yo he tenido auditorios donde hay gente que ha venido, un joven un día y me dice: ¿se acuerda de mí?
y lo miro, y le digo, te veo cara conocida, le digo. Dice, estuve entre los 10.000 jóvenes en los que usted dio una charla al fondo. Ah, qué bien, le digo. Claro, por supuesto que me acuerdo de ti. Y me dice, ¿sabe qué, señor? Me dice, doctor Moreno, quiero decirle, me dice, que mi vida ha sido antes de su charla y después de su charla. Me dice, antes de su charla, yo pensé que no tenía objetivos de vida. Nunca supe que con la visión viene la provisión, que no se necesitan recursos para alcanzar mis sueños. Yo tenía las posibilidades de prosperar, que tenía las posibilidades de convertir mi sueño en una visión, esa visión en una misión, esa misión en objetivos generales, en una estrategia, en un plan, y cuando yo ejecute ese plan, voy a ir consiguiendo mi sueño. Me dice, hoy estoy en la mejor universidad. Decía, hablaba a mis padres están ganando más, se han reorganizado, nos estamos moviendo a otra casa, estamos mejor. Y me empezó a contar un montón de cosas que habían sucedido en su vida. Yo dije, qué extraordinario. Es que una persona pueda agarrar una idea, pueda agarrar un concepto y pueda salir adelante, y pueda romper todos los esquemas de todo lo que te dice la gente. La gente te dice, ¿estás estudiando Derecho? ¿Para qué si hay tantos abogados en México? ¿Estás estudiando inglés? ¿A quién le vas a hablar en inglés si aquí nadie habla inglés? Y te van a desalentar. Pero tú tienes que alentarte en hacer las cosas. Y una de las técnicas de las que hablamos de comunicación es mirar a los ojos a las personas. Así hayan 5, 10, 500 o 1000 personas, y tú las miras a los ojos, esas personas van a decir, esa charla fue para mí. Ahora, si tienes la suficiente sensibilidad, vas a hacer lo que hace un hermano mío. Él dice, cuando yo estoy dando una charla, dice, le estoy haciendo una oración al Supremo Creador para que Dios impacte y bendiga la vida de cada una de las personas a las cuales yo estoy mirando. Qué lindo. Mirarlas y decir, que esta persona alcance todos sus sueños, desearle todo lo mejor al mirar a esa persona. No importa cuántas personas hay, porque en una corrida puedes mirar a muchas personas. Entonces, tienes que aprender a comunicarse eficientemente, y el carisma va a ser fundamental para que tú puedas alcanzar objetivos, porque el carisma te va a permitir tener contactos. Los contactos luego se van a hacer una relación a través de la comunicación. La comunicación es el puente que se construye en las relaciones, y en el mundo en el que vivimos hoy es un mundo de know-who. ¿A quién conoces? Si conoces a la persona correcta, tienes las posibilidades y las probabilidades de alcanzar muchos más logros que si no la conoces. Vivimos en un mundo de contactos. Esta mañana yo di una conferencia sobre liderazgo transformacional, transnacional. Yo trabajo con líderes en todo el mundo. Tengo en mi celular 9.000 contactos, pero tengo cientos de miles de contactos alrededor del mundo, y por eso tenemos mucha eficiencia en lo que hacemos, porque creamos relaciones. A muchos de ustedes los voy a volver a ver, los voy a volver en Washington, los voy a ver en Inglaterra, voy a volver a venir acá, ya me han invitado para que venga en enero. Entonces vamos a estar juntos, vamos a ir desarrollándonos juntos, alcanzando nuestros sueños. Entonces, estos elementos, como el carisma, es un ingrediente importante para que pueda ser eficiente en la comunicación. Debemos aprender a debatir, y el aprender a debatir tiene que ver mucho con escoger tus peleas. Hay gente que se pelea con todo el mundo, y esta mañana les hablaba sobre el liderazgo. Dos tipos de liderazgo: el liderazgo del moscardón, esa persona que hace mucha bulla y es ruidosa y está en todas partes, y el liderazgo de una flor, esa flor donde todo el mundo quiere estar contigo, todos quieren estar contigo, todos quieren hablar contigo, en ti encuentran una palabra de aliento, un buen consejo, un buen asesoramiento, encuentran vida, encuentran nutrición, encuentran todo. Esa clase de liderazgo tienes que definir, tienes que aprender, por ejemplo, a construir tu debate como hombre de negocios, como individuo, como persona. Cuando alguien te pregunta algo inadecuado, les voy a comentar,
la historia de un amigo mío, que es el presidente Álvaro Colón, de Costa Rica. Cuando él estaba de presidente, le hicieron una entrevista a los periodistas, y Costa Rica es un país muy importante para los Estados Unidos, pero también es un país muy importante para México. Entonces, los periodistas le querían hacer pisar el palito y le estaban preguntando: señor presidente, Estados Unidos quiere construir una pared enormemente grande en la frontera con México. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo que se construya esa pared? Si él decía: estoy en total desacuerdo que se construya esa pared, los Estados Unidos se iban a enojar con él. Y las relaciones comerciales, hay cosas muy importantes entre Costa Rica y Estados Unidos. Si él decía: estoy de acuerdo en que se construya la pared, los mexicanos se iban a enojar con él. ¿Cómo usted quiere una pared, el presidente de Costa Rica, para que los mexicanos no podamos entrar a Estados Unidos? Si allá en Estados Unidos tenemos nuestra familia. En este momento hay un contingente hispano de más de 60 millones de personas. En Estados Unidos los hispanos somos la segunda mayoría y vamos a ser la primera mayoría, porque tenemos muchos hijos y hay mucha migración, y la migración más grande es de México. Y los mexicanos son una bendición para los Estados Unidos, porque son los que trabajan duro, los que se levantan a las 4 de la mañana, los que hacen los trabajos durísimos allá, y lo mismo otros hispanos. ¿Sí? Entonces, el presidente Álvaro Colón le estaban haciendo quitar el palito, y tenía que enojarse entonces con alguno de los dos países al lapso después, y no tenía otra alternativa, como tiburones a la presa, dando vueltas alrededor de él, se acercan todos los periodistas y le preguntan: señor presidente Álvaro Colón, ¿qué opina usted? ¿Estados Unidos debería construir la pared en la frontera con México o no? Entonces aquí viene cómo debatir, cómo enmarcas tu debate, cómo sales fuera del escenario de la trampa, porque están haciendo una trampa, ¿no es cierto? Entonces, el presidente Álvaro Colón dice: ¿saben qué dice? Yo no quiero hablar de paredes, yo quiero hablar de puentes. Los puentes son importantes para las naciones, y las naciones tenemos que prosperar, ayudarnos a nosotros. Y le cambió todo el discurso. Los mexicanos felices de la vida, los americanos felices de la vida, porque dijo algo que salió del entorno de lo que querían que él diga. ¿Entiendes? Entonces tienes que aprender a debatir, tienes que aprender a ser una persona inteligente, y dicen: pon tu cerebro en funcionamiento antes de poner tu lengua en movimiento. Antes de decir algo que vas a decir, hay alguien que viene y te dice algo que te da ganas de pegarle, pero ¿qué haces? Cuenta: 10, 9, 4, 3, 2, 1, 0. Tómate airecito. Agotas el aire, le dices: mira, hermano, perdón. Puede ser de cuenta que no escuchamos. ¿Qué? Cool down. Y puedes decir: ¿no es cierto? Escoge tus batallas. No te pelees con todo el mundo. Hay gente que se pelea con todo el mundo. Con taxista, con el mitrero, en su casa, en su trabajo, andan peleando con todo el mundo. No, escoge tus batallas. Va a llegar un día en el que vas a tener que pelear, y en algunas ocasiones vas a tener que pelear y morir en la pelea, y está bien, pero escoge tus batallas. No pelees con cualquiera. Cuando peleas con cualquiera siempre pierdes. Esa lección la aprendí cuando era muy niño. Le peleé con un joven que no tenía horizonte, no tenía nada, y pese a que yo le había dado uno y tenía sangre en mi polera, y le dije a mi mamá cuando llegué a mi casa, le dije: mamá, no te preocupes, la sangre no es mía. Pero mi madre me dio un gran consejo, yo lo llevo hasta el día de hoy. Entonces, cuando tú peleas con cualquiera, siempre vas a perder, porque cuando tú peleas tienes el riesgo de morir. Si esa persona te mata, perdiste. Si lo matas, te vas a la cárcel, perdiste. No hay cómo ganar. Tienes que escoger tus batallas, y además tienes que aprender a debatir. ¿Cómo aprendes a debatir? Aprendes lo que la otra persona sabe, aprendes su posición, ya sea política, su posición económica, su posición social,
la posición sobre un mercado determinado, una actividad, un proyecto, una ley, no sé. Aprendes lo que esa persona sabe, refuerzas con profundo conocimiento lo que tú sabes, enmarcas el debate para que no te saque de tu discurso, como por ejemplo el caso entre la candidata Sarah Palin en Estados Unidos, candidata a la presidencia. Los periodistas sabían que ella no sabía nada de seguridad y de defensa, y le hacían preguntas sobre ese tema, y ella se ponía a hablar de lo que no sabía, entonces metía la pata y al final perdió la candidatura. Pero ¿qué era lo que ella tenía que hacer? Cuando alguien viene y te pregunta de un tema que tú no sabes, y te dicen, ¿qué usted opina de las Fuerzas Armadas y de la Marina Mexicana? Y tú le dices, tú eres un candidato en el gobierno, y le dices, mire, las Fuerzas Armadas, la Marina son un factor importantísimo en nuestra nación, pero la economía es más importante. En este momento los empleos y los empresas, ¿qué te van a hacer? No te pueden decir nada. Hay importancia para ti. Entonces sales del lugar y lo que tienes que aprender es como en artes marciales. Yo era comando, yo era un oficial de la Marina, era comando, fui docente de la Universidad de Defensa de los Estados Unidos, hacía operaciones internacionales y demás. Entonces aprendí artes marciales. Y de las artes marciales que aprendí, hay una de las más interesantes que me decía mi mentor: no pelees taekwondo, no pelees karate. ¿Quién sabe artes marciales aquí? Levanta la mano. Bien. Entonces, ¿sabes artes marciales? Hay artes marciales que son confrontacionales, ¿no? Golpeas, pateas, etc. Pero hay artes marciales como por ejemplo el judo, y una persona así grandota a pegarte, y lo que haces es te retiras, y cuando está por caer, quietito por atrás y fuera, y con tu propio peso se hace algo. Tienes que aprender a jugar el judo de la comunicación, evitar que te llegue. ¿Se acuerdan cuando estaba el presidente George W. Bush dando un discurso, no sé si era Irak o Afganistán, pero ahí atrás un árabe se sacó sus zapatos y le tiró el primero, ¿te acuerdas? ¿Y qué hizo él? Se hizo a un ladito, pasó el primer zapato. El segundo se hizo al otro costado y pasó el segundo zapato. Imagínense si el zapato le llegaba a la cara. Los árabes, ¿no? Entonces tienes que aprender a jugar el judo de la comunicación. Evitar confrontar, evitar pelear. Va a llegar un momento en el que te vas a presentar como candidato y vas a tener una tremenda pelea televisiva. Va a ser una pelea de las ideas, del conocimiento, de lo importante, de los verdaderos enemigos que tenemos en nuestro país, que es la inseguridad, el crimen, la delincuencia, las enfermedades endémicas, la pobreza, la indigencia. Esos son nuestros enemigos. No es el otro candidato del PRI, del PAN, del PDE, no, el PDD. Entonces, tienes que aprender a debatir. Debemos entender la importancia del mensaje corporal. Cuando tú estás hablando con alguien y le dices, no, y cruzas tus brazos, ¿no? ¿Qué? Estás peleando, habito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haces? O tu expresión cuando abres la mano, o cuando saludas, por ejemplo, a una mujer. Cuando saludas a una mujer, no le des la mano así, como le damos nosotros a un varón, ¿no? Vertical. Así le tienes que agarrar la mano a una mujer. Su mano encima. Ahora hay unos más románticos que le dan un beso, ¿no? Otros ya en las rodillas. ¿No? Pero tienes que saber, la comunicación es fundamental para los varones. Jamás te acerques a una mujer de frente. Te acercas a una mujer de frente y eso a la mujer es como una torturita de su cabeza, se escapa de ti. De cortar la mano, un besito, un saludo cordial, una sonrisa. ¡Wow! ¡Qué elegante! El comienzo de una gran relación. Entonces, tu mensaje corporal, cómo caminas, cómo hablas. Hay gente
el caso, por ejemplo, de Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, para las chicas que están acá, ella se ponía en su cabeza y decía, cuando yo vaya a una fiesta, cuando yo vaya a una reunión, la esposa de Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, luego fue la esposa de Onassis, del multimillonario, ¿no? Ella decía, yo soy una reina, y se decía al espejo, yo soy una reina, y cuando llega a un lugar, llega la reina, y yo actúo como reina, yo camino como reina, yo me visto como reina, y se convirtió en una reina. Llegaba a un lugar y Jacqueline Onassis, cuando llegaba empezaba la fiesta. Es como cuando llegas tú, ¿no es cierto? Todo está aburrido hasta que tú llegas. Tú llegas y empieza la fiesta, todos sonríen, se ponen a bailar, a cantar, ¿no es cierto? Porque tú llegaste. Te tienes que convertir en esa persona. Así se convirtió John Fitzgerald Kennedy, de ser una persona muy introvertida a ser un gran comunicador, que era un hombre que el aeropuerto de La Paz, Bolivia, se llama John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué tiene que ver el aeropuerto del altiplano de La Paz, Bolivia, con el presidente John Fitzgerald Kennedy? Lo amaban a Kennedy en todo el mundo, porque era una persona carismática, porque sonreía, porque aprendió de artistas de Hollywood. Les decía a sus compañeros en Hollywood, les decía, enséñenme ustedes a ser un showman, que yo entro a un lugar y que brille, que se den cuenta que yo he entrado al lugar, que llame la atención. Y fue así, y se hizo un gran comunicador, y como gran comunicador le ganó al presidente Nixon, que era un hombre brillante e inteligente, le ganó en el debate presidencial porque se convirtió en un gran comunicador. Y les comento la historia, que por empezar, este hombre, Kennedy, como era muy simpático, atraía mucho a las mujeres. Entonces en su campaña, 80% de las voluntarias de su campaña eran mujeres. Entonces el día del debate, él dijo, Nixon me va a destrozar, porque lo que él sabe, Nixon era un hombre que manejaba estadísticas, números, sabía cuál era la pregunta y la respuesta a todos los problemas de Estados Unidos, un hombre que había estudiado pero lo que nadie se puede imaginar, era el hombre más culto que había hecho. Y Kennedy no. Kennedy era un hombre muy carismático que aprendió a ser un gran comunicador, pero no era tan inteligente, tan preparado como Nixon. Entonces, en el debate presidencial, él dijo, me va a destrozar. Pero dijo a las chicas que lo apoyaban, les dijo, vayan ustedes al auditorio. Ese día del debate, los americanos no les gusta ir al auditorio donde está el debate. Quieren ver desde su casa, en la televisión, comiendo sus palomitas de maíz o tomando una Coca-Cola. Quieren ver el debate. Entonces, él las mandó a las chicas a su apoyo de la campaña para que vayan al auditorio. Llegó al auditorio y le dijeron a Nixon, le dijeron, señor, pase por favor a la sala de maquillaje. Es el único momento en el que te puedes maquillar como varón. Es cuando entras a la sala de maquillaje antes de presentarte en la televisión. Y te lo aconsejo que lo hagas. ¿Por qué? Si no lo haces, cuando sales en la televisión, como seres humanos, la mayoría de nosotros sudamos, transpiramos. Aquí tenemos un aceitito. Al peor si te has puesto un poco de cremita, se exacerba. Y en la televisión se ve como si estuvieras transpirado. Estás asustado, estás preocupado, te están ganando en el debate. ¿Y qué hizo Nixon? Le dijeron, pase a la sala de maquillaje. Yo digo, no, eso no es para varones. Nada de maquillaje. Y se entró sin maquillaje. Kennedy se fue, le hicieron el lindo maquillaje. Entra Nixon al auditorio para el debate, levantando la mano, nadie dijo nada, ni un aplauso, nada. Y entra Kennedy y las mujeres se ponen a gritar, y ustedes saben cómo gritan las mujeres. Y a aplaudir y a gritar y todos felices y contentos. Entonces Kennedy dijo, wow, aquí parece que tengo oportunidad de ganar con esta audiencia tan animada, ¿no? Entonces empezó el debate, y en el debate Kennedy hizo todas las técnicas de comunicación. Cuando te sientas para presentarte en televisión, te sientas encima de tus sacos, los varones. Y eso no lo digas en el Brasil, no aprendí. Saco es otra cosa en Brasil. Pero, para algunos que ustedes ya saben, la mujer es lo mismo. Tienen que cerrarse los botoncitos aquí, ¿no es cierto? Cuando los botoncitos están muy abiertos.
No, cuidado, hay ciertos escenarios en los que no hay que mostrar mucho, ¿sí? A excepción de las playas cariocas allá en Ipanema, ¿no es cierto? Bien, entonces, usar tu postura. Él empezó a hablar y se lo veía serio, se lo veía sonriente, se lo veía confiado, porque no estaba como Nixon, parecía transpirado. Nixon no estaba transpirado, pero como no se había dejado poner maquillaje, se lo veía sudado, asustado. Cuando decía algo el presidente Kennedy, el candidato a la presidencia, así le aplaudían. Antes de que termine de hablar, hubo ovación, como si hubiera dicho la mejor maravilla del mundo. Y cuando algo decía Nixon, nadie decía nada, no había ni un solo aplauso. Tal vez le podría dar un silbido. Entonces, ¿qué sucedió? Que en la demostración de todas las técnicas de comunicación, cuando terminó el debate, se hizo una encuesta. Y en la encuesta se preguntó quién ganó el debate. Los que vieron el debate en televisión dijeron que ganó ¿quién? Kennedy. Porque lo vieron a Nixon sudando, lo vieron que lo que decía nadie aplaudía, nadie le interesaba. Kennedy decía algo, todo el mundo aplaudía. Entonces se vio el show, y en el show ganó Kennedy. Y cuando preguntaron una encuesta en la radio, los que escucharon por radio, preguntaron quién ganó el debate, ¿quién creen que dijeron? Nixon. ¿Por qué? Porque los que escucharon no pudieron ver cómo se expresó como comunicador Kennedy Nixon, y escuchaban los hechos, y los hechos eran contundentes con el conocimiento de Nixon. Ahora yo les pregunto, si ustedes son candidatos y han ganado en la televisión, pero no en la radio, ¿ganaron en general o no? Claro, porque la televisión es masiva. La televisión llega a millones, mucho más que la radio. Entonces, al final, Kennedy se convirtió en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vean su biografía, es extraordinaria. De un hombre que no tenía la más mínima positividad en Estados Unidos. ¿Por qué? Era católico en un mundo protestante. Le decían que el católico es imposible que pueda ser presidente. Y él se fue y desarrolló las iglesias evangélicas y les dijo: yo les voy a apoyar del todo. Voy a abrir la libertad de conciencia, vamos a abrir aquí, separar la iglesia. El Estado les ofreció cielo y tierra, lo hizo, cambió las cosas, era veterano. Le dijeron: si tú no haces el servicio militar, no vas a poder ser presidente. Se hizo militar, se hizo naval, y en una escaramuza se ganó una condecoración, se salió de militar, ya tenía su requisito cumplido. Cuando candidateó, él era de ascendencia irlandesa, que fue un pequeño lugar donde habían irlandeses, católicos, militares retirados. Eran las tres cosas que él tenía, ganó, y de ahí empezó a surgir. Entonces, además de ser un gran comunicador, tú tienes que ser un ingeniero de tu vida y hacer la ingeniería de tu futuro, porque todo lo que tú quieras alcanzar lo vas a lograr cuando sigues ese proceso que hemos mencionado, que va desde la planificación hasta la ejecución de lo que tú tienes que hacer. La postura es importante. ¿Cómo te sientes? Cruzando los pies, ¿no? O a veces los varones se sientan en una posición, o las mujeres se sientan en una posición que no corresponde, sin darse cuenta. La gente pasa y dice: la, se la vi, ¿no? Y ahí pasa un mexicano y dice: yo también se la vi. ¿Qué estás mostrando ahí? Tu vestimenta es importante. No dejes que diga vestido para mañana. Pero hoy, claro, no te pongas tu maquillaje. Tu mejor vestido de fiesta cuando no hay fiesta. Pero tienes que vestirte bien. Mi esposa, por ejemplo, es una experta nutricionista, no le sobra un kilo, no le falta un kilo. Y además, anda muchísimo en el marketing personal. Entonces, cuando sale, yo le saco una foto. No, porque sale buena princesa, bien maquillada, bien perfumada, bien peinada, bien arreglada, todos los días sin excepción. 5 de la mañana vaya a estar haciendo ejercicio, saltando, subiendo montañas. Lo mismo hacen hijos, nos tienen en la casa, comemos bien, hacemos ejercicio, podemos llevar la misión, puedes llevar las buenas nuevas en un físico que está saludable. Tienes que
dormir temprano, levantarse temprano y que era rico, sabio y saludable, decía el presidente de Estados Unidos. Entonces, mucha agua, hay que tomar agua, por lo menos 3 litros de agua. Si pesas 70 libras, por ejemplo, por 0.04, 3.2 litros de agua al día tienes que tomar. La mitad de tu plato tiene que ser verde, dice mi esposa, el nutricionista. Y los mexicanos dicen que el tamal, no es el tamal, es verdura y fruta. Entonces, no comas todo lo que el mundo come. No escuches la música que todo el mundo escucha. No vayas donde todo el mundo va. Los líderes son como las águilas, no andan en manada. Pero desarrolla tu propio liderazgo personal con tus propias convicciones, con tu propio sentido de vida, con tu propio proyecto de vida, con tu propio proyecto de pasión, de visión, de profesionalización, para que puedas alcanzar en un determinado momento tu éxito auténtico. La oratoria es parte de una buena comunicación. Si no encuentras la palabra, hay gente que está hablando, ¿no es cierto? Y dice, "And how do you say that?" Empieza a hablar en otro idioma, ¿no? In English, in Spanish, in French, habla francés, y how más, empieza a hablar mandarín. Tienes que aprender a desarrollar un vocabulario suficiente como para poderte comunicar. Para lo cual, ¿qué tienes que hacer? Leer. Leer. Mi hermano, desde muy pequeño, él decía, si yo leo, me voy a convertir en un gran líder. Nosotros vivíamos en un pueblito donde habían 15,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene acá esta ciudad? 82,000. Bien, es también un pueblito pequeño, ¿no es cierto? Nosotros vivíamos en un pueblito mucho más pequeño. Y en este pueblito pequeño, mi hermano decía, yo tengo 1 año y medio menor, soy 1 año y medio menor que mi hermano. Y mi hermano decía, si tú lees, vas a poder alcanzar tus sueños. Entonces, el fin de semana, cuando todos nuestros amigos estaban viajando a ver el fútbol, estaban yendo a hacer alguna travesura, mi hermano se estaba entrando a la casa, se iba a la biblioteca, me traía muchos libros, se llevaba a la casa, yo me leía los libros que leía. Yo les leía a todas partes, el hermano menor. Y un día, él empezó a estudiar Derecho, los amigos le decían, pues, ¿estudias Derecho? ¿Para qué vas a estudiar Derecho tanto abogado que anda? Luego se puso a estudiar inglés. Le decían, ¿para qué vas a estudiar inglés? Que aquí en este banco, trabajaba en un banco pequeño, nadie venía a hacer una transacción en inglés. El banco les había dado beca a todos los empleados. Uno solo se graduó, Pedro Moreno, mi hermano. Y luego hizo una tesis que fue un código